Si estás en esta segunda parte de nuestro webinar, es porque realmente el contenido que estás escuchando y que nosotros te estamos entregando es de mucho valor para ti. Yo estoy segura que lo que vas a escuchar en esta segunda parte de nuestro webinar va a ser clave y así lo puedas llegar a aplicar a tu investigación o a tu proyecto de investigación y así sentir que estás avanzando y que estás muchísimo más fluido. Vamos entonces a continuar con esta segunda parte y específicamente vamos a hablar de algunos asuntos relacionados con la manera como nosotros nos planteamos problemas de investigación, teniendo en cuenta lo que vimos en la parte uno de nuestro webinar. Entonces, a manera de recordemos entonces que solamente cuando yo hago investigación es que yo genero conocimiento científico. ¿Y yo genero conocimiento científico de qué? Pues de los fenómenos naturales o de los fenómenos humanos que se desconocen o que constituyen un problema y que aún hoy en la actualidad no se ha podido tener alguna solución que finalmente sea una solución de impacto. Recordemos entonces, además, en este pantallazo que yo les estoy mostrando en la diapositiva, recordemos además que para nosotros poder llegar a generar ese conocimiento científico, pues tenemos finalmente que utilizar y que aplicar el plan operativo o los asuntos metódicos, las herramientas metódicas de los enfoques metodológicos, de uno de los enfoques metodológicos. ¿De qué depende entonces que apliquemos uno u otro enfoque metodológico para poder generar conocimiento científico de este fenómeno natural o de este fenómeno humano que desconocemos o que puede constituir un problema? Entonces, recordemos que se requiere saber o reconocer qué es relevante para cada uno de esos enfoques metodológicos. Por lo tanto, cada uno de esos enfoques metodológicos, de acuerdo a lo que sea relevante para ellos y la manera como ellos consideran que eso relevante se tiene que abordar, está soportado desde un asunto muy importante que nosotros denominamos los paradigmas que soportan cada uno de los enfoques metodológicos. Cada uno de estos paradigmas, entonces, ya nos está diciendo a nosotros cuál es la naturaleza de este problema y cómo se aborda este problema. Recordemos que mientras que en lo cuantitativo, en términos muy generales, nuestro razonamiento es deductivo y nosotros pretendemos explicar para generalizar, desde el enfoque histórico hermenéutico, nuestra intención es comprender la subjetividad de una realidad. Y como lo que queremos es comprender, pues estamos focalizados en esa subjetividad. Por lo tanto, cuando nosotros finalmente queremos eh, responder a este que, pues finalmente estamos haciendo relación a lo que nosotros denominamos el planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema es la primera fase del proceso de investigación. Y a partir de este planteamiento del problema es que nosotros podemos llegar al cómo. Primero nos planteamos el problema y después llegamos a ese cómo, que ya es la aplicación de uno u otro enfoque metodológico. Entonces, cuando nosotros vamos a investigar o iniciamos a investigar, quisimos denominar esta parte así, de la curiosidad del impacto. Todos tenemos una idea, todos tenemos un tema, todos queremos investigar, o a quienes nos interese la investigación, queremos investigar en algo en particular. Eso es una curiosidad. Entonces, de esa curiosidad tenemos que ir forjando un planteamiento del problema, pero un planteamiento del problema que sea poderoso y que finalmente termine impactando lo que se requiere que impacte la investigación. Por lo tanto, la investigación finalmente nos termina ¿qué?
facilitando a la contribución de la solución de problemas. ¿Cómo así que la solución de problemas? Sí, de situaciones que afectan a sujetos, a contextos, a grupos. Ya miren que estamos especificando y diciendo qué es lo que yo termino solucionando a una situación que afecta a un contexto, a un grupo o a unos sujetos. A eso habitualmente lo llamamos un objeto de interés. Pero este objeto de interés finalmente hace parte de un objeto de estudio. Ese objeto de interés es una particularidad, hace parte de un objeto de estudio. Y ese objeto de estudio, finalmente, si lo queremos seguir desglosando y yéndonos más allá, estamos hablando de un fenómeno o natural o un fenómeno humano determinado. Entonces, ese fenómeno en particular, o ese fenómeno determinado, llámese natural o llámese humano, ¿qué es? Es un objeto de estudio. Este fenómeno finalmente es desde donde partimos nosotros para terminar estructurando o constituyendo o pensando o construyendo un problema. Y cuando yo hablo de construir un problema, pues tengo que hablar de un objeto de conocimiento. Yo no construyo objetos de estudio. El objeto de estudio ya está ahí, hace parte de un fenómeno. Lo que yo termino construyendo es un objeto de conocimiento, que es esa particularidad del fenómeno, yo la empiezo a problematizar y finalmente terminamos hablando de objetos de conocimiento. Por lo tanto, tenemos que identificar la naturaleza de ese objeto de interés. Recordemos entonces que si la naturaleza de ese objeto de interés es susceptible de explicarse, pues finalmente nos está hablando de que la particularidad de ese objeto, de ese fenómeno que yo voy a investigar es objetivo y real. Pero si por el contrario, la susceptibilidad de esa naturaleza de mi objeto de interés es comprender, yo voy a comprender lo subjetivo y lo real. Son dos naturalezas del objeto de interés absolutamente distintas y el abordar la una o el abordar la otra va a depender de qué, de esa especificidad del fenómeno, de esa especificidad del objeto de interés. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo, sí, de la naturaleza de mi objeto de interés? No crean que es desde la curiosidad, es decir, desde que yo empiezo a decir, tengo esta idea, tengo este tema, quiero investigar sobre esto. No, solamente es a partir del proceso de problematización que yo empiezo a identificar si esa particularidad que yo deseo ahondar, profundizar o investigar de ese objeto de interés es susceptible a explicarse o es susceptible a comprenderse. Entonces, para descubrir esa naturaleza del objeto de interés, entonces obviamente yo me tengo que responder a ese qué. Ese qué de eso que yo quiero descifrar, que está invisible en el momento, es donde yo me voy a particularizar. Pero cuando yo lo descifro, cuando ya me doy cuenta qué es lo que yo quiero finalmente descifrar, realmente ya podemos decir que estamos frente a un planteamiento del problema. Ya lo he realizado, ya me he planteado ese problema. Entonces, ay, disculpen que esto está todo sencillo, que me pasan las diapositivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En medio de este proceso, donde yo empiezo a descifrar eso que yo finalmente quiero responder con este que, voy a descubrir cuál es la naturaleza de ese objeto de interés. Y a todo esto yo le llamo planteamiento del problema. Entonces, ojo, un planteamiento del problema nos responde la pregunta del qué voy yo a investigar. Y esta respuesta implícita y explícitamente ya me trae a mí lo que es esa naturaleza
de eso que yo voy a investigar. Cuando yo ya tengo clara esa naturaleza, pues finalmente yo digo, ya me planteé mi problema de investigación. Entonces, plantearse problemas de investigación va a implicar hacernos o dar respuesta a la pregunta inicial. ¿Y cuál es la pregunta inicial? ¿Qué voy a responder? ¿Qué es lo que yo voy finalmente a investigar? ¿Qué es lo que yo voy a descubrir? ¿Qué es el problema al que yo voy a contribuir para su solución? Entonces, cuando hablamos de ese problema de investigación o de plantearnos ese problema de investigación, además de que nos está respondiendo la pregunta inicial del qué, es la primera fase de cualquier proceso de investigación. Y es a partir de ese planteamiento del problema que yo puedo avisorar el tipo, la magnitud y el impacto de ese conocimiento científico que a través de la investigación yo voy a generar. Cuando yo estoy en la fase de plantearme un problema de investigación, estoy en la fase, si no es la fase más compleja dentro del proceso de investigación, sí diría que es una de las fases más complejas y definitivamente es la fase fundamental para que cualquier investigación realmente tenga éxito y tiene éxito como dependiendo del impacto que tenga y de las transformaciones que pueda generar en un contexto o en una comunidad determinada. Entonces todos iniciamos teniendo una idea. Es utópico pensar que vamos a plantearnos un problema si no tenemos una idea. Entonces, lo primero es tener una idea. Una idea puede surgir de muchas maneras, no necesariamente en un contexto académico, no, puede surgir en una conversación con amigos, puede surgir en una noche de desvelo, puede surgir haciendo cualquier tipo de comida al día, puede surgir en cosas de la cotidianidad. Cuando yo entonces tengo una idea de investigación, tengo lo necesario para iniciar a pensar en un planteamiento del problema, pero no estoy diciendo que ya tengo un planteamiento del problema. Entonces, cuando yo tengo la idea, tengo varios retos. Uno de los primeros retos es poder identificar la naturaleza de esa idea, es decir, la naturaleza de mi objeto de interés. Es decir, es sensible a explicarse, es sensible a comprenderse, lo que yo quiero es lo objetivo, lo que yo quiero es lo subjetivo y más aún es otro reto más importante, porque una cosa es lo que yo diga, quiero explicar o quiero comprender, quiero lo objetivo o quiero lo subjetivo. No, inicialmente yo lo pudiera, o sea, pudiera entender desde el deseo que como investigador tengo, pero ya nos vamos para un tercer reto y es, yo debo hacer una revisión del estado actual de conocimiento de eso que yo quiero investigar. Y es definitivamente el estado actual de conocimiento, cuando yo hago la revisión de cómo está el conocimiento de esa particularidad, lo que finalmente me está diciendo a mí, uy, sí, eso tiene que explicarse, o uy, eso se tiene que comprender. Entonces, mire que inicialmente yo sí digo, uy, yo quiero llegar a explicar esto, o yo quiero llegar a comprender esto, pero eso de todas maneras está en los niveles más básicos de la investigación. Es cuando yo hago la revisión del estado actual de eso que yo quiero investigar, que eso que yo reviso ya me está indicando a mí si sí puedo explicarlo o si por el contrario tengo que comprenderlo o viceversa. En medio de esa revisión del estado actual del conocimiento, yo me tengo que preguntar lo siguiente, y es la relevancia científica y la relevancia social que esa particularidad tiene para yo finalmente terminar planteándome o construyendo un problema sujeto a investigarse. Cuando yo estoy haciendo toda esa revisión, y esto está muy en correspondencia con esa revisión del estado actual de conocimiento, viene el quinto reto, y es identificar el método, el enfoque metodológico que históricamente o hasta el momento se ha utilizado para resolver ese problema. Esto es un tipcito muy importante, porque si yo veo que un 99.9% de las investigaciones
o de la literatura relacionada con eso que yo quiero investigar han utilizado más un enfoque metodológico que otro, pues eso me tiene que decir a mí algo. Es decir, realmente lo que yo quiero investigar pareciera ser que su naturaleza sí está acompañada más o está más en correspondencia de este enfoque metodológico más que del otro enfoque metodológico. Por otro lado, llega un reto que es el reto 6, que es un reto también muy importante, y es identificar en medio de esa indagación que yo estoy realizando, cuál es el nivel de conocimiento. Cuando yo hablo de nivel de conocimiento, hablo como en una organización jerárquica, es decir, jerárquicamente hay alcances o hay escalas de conocimiento. Lo más básico es la exploración, lo que sigue la descripción, lo que está más alto es la correlación, luego la explicación y luego la predicción. Entonces, yo tengo que identificar realmente en qué nivel de conocimiento está eso que yo hasta el momento lo tengo como una idea de investigación. Cuando yo hago todo esto, ¿cierto? Hago todas estas revisiones, no crean que ya me planteé el problema de investigación. No, sigo en toda una fase inicial. Para yo llegar a plantearme un problema de investigación, tuve que haber analizado, tuve que haber reflexionado a partir de las ideas y las tesis fundamentales de quienes se han interesado por ese tema para llegar a partir de eso a hacer la construcción de un planteamiento de problema. Cuando hay un planteamiento de problema apropiado, yo les aseguro que en un porcentaje muy alto se garantiza el éxito y el impacto de ese conocimiento científico. Cuando generamos o construimos problemas de investigación que están débiles, que son defectuosos, finalmente eso nos lleva a nosotros a perder esfuerzo, perder recursos y finalmente a decir que esos resultados no son los que realmente se ajusten o a lo real o a la realidad, dependiendo de lo que nosotros estemos estudiando. Entonces vamos a mirar que para yo llegar a plantearme un problema de investigación, yo tengo que pasar primero por una idea, esa idea la tengo que estructurar, la tengo que formalizar, la tengo que organizar para finalmente decir, ve, definí un problema. Pero yo definí el problema y ya planteé mi problema de investigación. No, usted definió el problema, pero sigue una de las fases más importantes para que usted finalmente pueda llegar a decir que se planteó un problema de investigación. Entonces, idea, definición del problema y construcción del planteamiento del problema. Lo que quiere decir que para construir un problema realmente interesante, robusto y poderoso de investigación, yo primero tuve que haber pasado por una idea y esa idea la tuve que llevar al nivel de la definición de un problema. Vamos a mirarlo de manera clara y rápida. Lo primero, yo tengo una idea, yo tengo que identificar si esa idea es una duda, es una controversia y si de esa duda o de esa controversia no hay una claridad a la solución. Entonces, la idea tengo que evaluarla y decir y estimar, ¿es duda? ¿Genera controversia? O finalmente, aún en la actualidad, no hay todavía claridad de la solución o cómo poder contribuir a la solución de eso. Lo segundo, ese problema o esa dificultad o esa duda o esa controversia afecta realmente a un grupo, a unos sujetos, a unas organizaciones. Es la segunda pregunta que nos tenemos que hacer. La tercera pregunta, ¿existe un contexto realmente, un ambiente al que pertenece ese problema? Voy y existe posibilidades de yo entender ese ambiente o ese contexto donde ese problema se da. ¿Existe la existencia de medios para solucionar ese problema?
¿Puedo yo entender o identificar el origen de ese problema o puedo yo identificar la naturaleza de ese problema? Acá mi respuesta puede ser sí, puedo identificar el origen de ese problema. Lo que no logro identificar todavía es la naturaleza. Y recuerden, la naturaleza en términos de si es objetivo o si es subjetivo, si estoy hablando de lo real o si estoy hablando de la realidad. Cuando yo me hago estas 6 preguntas y tengo su correspondiente respuesta, finalmente yo tengo que decir, uy, ya definí un problema, pero ya me lo planteé, todavía no me lo he planteado. Ya por lo menos sé que esa idea que yo tenía, si es una duda o constituye una controversia, o finalmente es un problema que aún no se ha resuelto como se quisiera resolver. Ya he identificado que a esa situación o a esa duda o a esa controversia, finalmente hay un grupo, hay una organización, hay unos sujetos que se ven afectados. Hay un contexto donde se está realizando o donde se está dando, perdón, esta situación, esta controversia, esta duda, esto que lo voy a llamar a partir del momento un problema. Y logro identificar que realmente hay un origen de ese problema. Entonces, cuando yo tengo todo esto, yo digo, listo, definí un problema, pero yo aún no he construido un problema. ¿Cuándo construyo un problema? Cuando pongo a conversar a los autores que han investigado y que se han interesado en un problema o en ese problema o un problema similar al que yo estoy pensando, al de esa duda, al que genera esa controversia. Solamente cuando yo cojo los autores, hago un análisis, reflexiono sobre lo que todos esos autores han venido encontrando, han venido discutiendo, yo los pongo a conversar entre ellos y ahí es probable que yo diga, ya tengo un planteamiento del problema. Entonces miren que plantearnos un problema de investigación no es tener una idea de investigación, no solamente es definir un problema, no, es aterrizar, poner a analizar y reflexionar y conversar a los autores que han escrito, que han investigado el tema y que finalmente son la base para que yo sí, a partir de los hallazgos de ellos, pueda hacer una construcción de un planteamiento de problema. ¿Cómo entonces evolucionamos de la idea al planteamiento de un problema de investigación? Hay dos asuntos, no dos vías. Hay dos asuntos que necesariamente tenemos que retomar para poder evolucionar de esa idea a un planteamiento del problema. El primero es la revisión de la literatura y el segundo es la revisión de los hallazgos previos. Yo necesito, para pasar de una idea a un planteamiento del problema, yo necesito hacer revisión de la literatura. Y esa revisión de la literatura es fundamental hasta llegar a tener claridad sobre un problema o hasta la definición de un problema. Yo necesito identificar las raíces teóricas de eso que yo quiero investigar, es decir, teóricamente, qué se ha dicho sobre esto. Yo necesito, a través de esa revisión de la literatura, clarificar, delimitar, formalizar y estructurar esa idea. Necesito conceptualizar con claridad e identificar las teorías que en la actualidad existen que me ayudan a mí a entender eso que yo quiero investigar. En un segundo momento, y ya más específicamente para yo llegar a poner, ¿cierto?, a conversar a los autores que han investigado sobre eso y para finalmente poder empezar a construir y decir, realmente sí me planteo un problema, debo hacer una revisión de hallazgos previos, de estudios previos, de investigaciones previas, de aquellos que se han interesado por mi tema. Yo tengo que tener una actitud de revisión activa, donde constantemente esté, cuando me esté enfrentando a ese estudio, donde constantemente yo esté preguntándole a ese estudio qué plan operativo han utilizado, ellos qué encontraron, qué lagunas hasta que ellos realizaron la investigación existen
con relación al tema y siempre comparándolo con lo que usted tiene pensado. Mire que usted ya definió su problema. Acá lo que ella hace con estos hallazgos previos es empezar a traer ideas, pone a conversar a los autores para poder usted mismo construir su planteamiento del problema. Entonces, la lectura activa lo invita a que usted constantemente esté poniendo en comparación eso que usted desea investigar con lo que está leyendo de ellos. Entonces, vaya haciendo esa comparación en paralelo a cuando esté haciendo la revisión de estos hallazgos. Cómo los resultados de ese estudio, finalmente, cómo los resultados, perdón, que usted aspira a encontrar van a encajar en los resultados o cómo encajan en los resultados de esos estudios previos que usted está revisando. ¿Y cuáles son las diferencias? Yo digo que esto es fundamental. ¿Cuáles son las diferencias de los futuros hallazgos, es decir, de los hallazgos que usted espera encontrar con los que está revisando? Entonces, miren, coger estos dos como par de libros, par de Biblias, par de manuales, tanto la revisión de la literatura como la revisión de hallazgos previos es fundamental. En estos momenticos usted no sabe qué enfoque metodológico va a utilizar. Acá, independiente del enfoque metodológico, eso es lo que usted tiene que hacer. Tiene la idea, clarifica o formula o define su problema, inmediatamente o en paralelo se va para la revisión de la literatura, se va a hacer la revisión de los hallazgos previos. Acá usted no tiene ni idea del enfoque metodológico. Acá todos los que hacemos investigación, todos pasamos por eso que yo les estoy explicando. Ahora, hay una diferencia sustancial que desde mi práctica y desde mi experiencia se las puedo contar. ¿Cuál es la diferencia? Mire, y esto está muy dado por los mismos paradigmas que soportan cada uno de los enfoques metodológicos. Yo puedo empezar a visorar, yo puedo empezar a intuir que esa naturaleza de mi objeto de interés es más sensible a resolverse a través de lo cuanti que de lo cual y de lo cual con lo cuanti cuando estoy en esta fase. Es decir, si revisando la literatura y revisando los hallazgos investigativos es suficiente para yo construir el problema, es altamente probable que el enfoque metodológico que usted vaya a utilizar sea el empírico analítico, la investigación cuantitativa. Pero si, al contrario, usted haciendo la revisión exhaustiva de la literatura, de la revisión de los hallazgos previos, hay algo que no le posibilita a usted entender, poder cuadrar, poder analizar, y eso no es suficiente, ni la literatura, ni los hallazgos previos, y usted se siente con la necesidad y la presión de tener una inmersión donde está el objeto que usted va a investigar, porque usted necesita de primera mano ir a identificar o a mirar lo que esta literatura, tanto científica como teórica, no le está dando. Es muy probable que usted tenga que utilizar o que la naturaleza de su objeto de interés sea aquella que sea susceptible a abordarse a partir de o desde la investigación cualitativa. Estas son sutilezas, son tipsitos, son claves, pero hay que manejarlos con absoluto cuidado. Pero es muy probable que si esto es suficiente y necesario para yo ponerme a construir mi problema, seguramente el enfoque metodológico es el cuantitativo. Pero si esto no es, esta literatura no es suficiente, sino que tengo que tener una inmersión en el contexto, definitivamente es muy probable que tenga que utilizar las lógicas del otro enfoque. Mire, acá la diferencia es clara, ¿cierto? La diferencia es clara y es desde el mismo razonamiento. El razonamiento deductivo, el enfoque empírico analítico utiliza un razonamiento deductivo. Por lo tanto, nosotros no necesitamos, antes de terminar de plantearnos un problema, ir al contexto, tener una inmersión
o tener un contacto con ese objeto de interés. No, la literatura es suficiente desde ese razonamiento deductivo. La misma literatura, los mismos hallazgos previos van a llevar a este investigador a decir, o son suficientes para llevar a este investigador a hacer ciertos supuestos, eh, ciertas afirmaciones, ciertas proposiciones relacionadas con posibles soluciones a eso que está pensando investigar. Entonces, como la literatura y los hallazgos previos son básicos y son fundamentales para nosotros plantearnos problemas, cuando yo estoy en esta parte, es decir, cuando estoy ya a puertas de empezar a construir mi problema, porque ya he definido, ya he limitado, ya formalizado y ya he estructurado mi idea, ya pude lograr la definición de un problema y ya me encuentro es en el punto donde estoy construyendo realmente mi problema de investigación o el problema de investigación, usted tiene que tener una interacción muy específica o sobre todo con esos hallazgos de estudios previos. ¿Cuál es esa interacción con esos hallazgos previos, pero también con la revisión de la literatura? Usted tiene que estar haciéndole constantemente preguntas, tiene que estar constantemente en una disertación con esa literatura y con esos hallazgos previos. Vamos a identificar entonces de esos hallazgos previos o de esa literatura, de eso que usted quiere o desea investigar, cuáles son las posibles soluciones que ellos le están diciendo que existen para eso que usted quiere investigar. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Entonces usted tenga nota, tiene que estar tomando nota. ¿Cuáles son las posibles soluciones que ellos dicen? Dos, tengo que estar haciéndole preguntas y tengo que estar comparando lo que yo deseo investigar o lo que fue inicialmente mi idea de investigación con eso que finalmente ellos estuvieron o están relatando o están publicando diciendo, mire lo que nosotros estudiamos e hicimos. Entonces, constantemente es que nos estemos comparando qué hicieron ellos, qué quiero hacer yo, cuáles son las diferencias o cuáles son las similitudes entre lo que ellos hicieron, ellos encontraron, lo que yo quiero hacer y lo que yo avisoro encontrar. Vamos constantemente a este tercer elemento. Ese tercer elemento es clave en esa interacción que yo tengo que establecer con esa literatura y con esos estudios previos. Y es, constantemente tengo que estar haciendo una evaluación diagnóstica. ¿Qué quiere decir eso? Miremos de eso que yo quiero investigar, cuál es la tendencia de su comportamiento, cómo se da eso en el contexto, cómo se mide o cómo están midiendo eso que yo quiero investigar, cómo lo está midiendo esta literatura o este hallazgo. ¿Qué dicen ellos y qué dice la literatura? ¿Qué dicen los estudios y qué dice la literatura con relación a cuáles son las causas de ocurrencia de eso, de esa duda, de esa controversia, de esa situación que aún no se ha resuelto? ¿Qué es lo que dice la literatura y los hallazgos previos con relación a eso? Entonces, mantener constantemente una evaluación diagnóstica. Como cuarto, yo tengo que empezar a establecer predicciones o pronósticos de eso que yo quiero investigar. Y como yo estoy identificando ese estado actual de conocimiento a través de esos hallazgos previos y a través de esa literatura, yo lo que tengo que hacer es mirar cuál sería, cómo se avisora el comportamiento de este tema que yo tengo, cómo se avisora en un futuro. O sea, cómo es el comportamiento, qué podrá pasar con esto si no se resuelve en estos momentos, o si se resuelve, qué pasaría. Ojo, que esto es un elemento absolutamente claro, un cuarto elemento claro para usted poder ir construyendo ese problema de investigación. Y finalmente, un quinto elemento que es clave y que es fundamental es, vamos a mirar los factores
que esa literatura y que esos hallazgos previos dicen que facilitan que el problema desaparezca. Hay que identificar finalmente, hay que identificar las predicciones que la literatura y los hallazgos previos realizan a esas investigaciones relacionadas con mi tema de interés. Estos 5 puntos son clave, porque con estos 5 puntos, pues finalmente nosotros vamos a poder tener las bases, los fundamentos para hacer las reflexiones coherentes con lo que los otros autores o estos investigadores han dicho de ese tema en especial que yo quiero investigar. En conclusión, las ideas de investigación, entonces miren que es evidente, las ideas de investigación no son problemas de investigación. Cuando yo cojo un antecedente investigativo o un hallazgo previo, digámoslo así, cuando yo cojo un hallazgo previo y yo resumo ese hallazgo previo, el resumen de ese hallazgo previo tampoco va a constituir mi problema de investigación. Miren las preguntas que yo le tengo que hacer. Miren que yo tengo que hacer esas preguntas, dar las respuestas, hacer los análisis y las reflexiones coherentes para poder realmente construir mi planteamiento del problema, pero no escoger el hallazgo previo o esa literatura existente y hacerle un resumen y decir que ese es mi planteamiento del problema. No, por eso es que muchas veces tenemos esa sensación de fracaso, de que estamos atascados, de que no podemos avanzar en mi proceso de investigación. No, por eso yo les decía ahora, la fase, si no es la más importante, es una de las más importantes, y yo, Paula, yo considero que la fase fundamental y la más importante en todo el proceso de investigación, porque desde acá se desliga absolutamente todo. Es la fase que implica mayor construcción intelectual por parte del investigador, porque miren, no es hacer un resumen de antecedentes investigativos, es analizar, es reflexionar y a partir de eso hacer la construcción de lo que va a ser el problema de investigación. Entonces, no se resumen antecedentes investigativos, se va a tener que hacer ¿qué? Se va a tener que establecer, o tenemos nosotros que establecer con esos antecedentes investigativos o esos estudios previos, tenemos que establecer unas discusiones entre ellos, discusiones que finalmente van a ser el soporte para yo decir, este es mi problema de investigación. Así argumento yo mi problema de investigación. Entonces debo analizarlos para hacer un planteamiento del problema, debo analizar esos hallazgos, debo hacer una reflexión y finalmente debo hacer ¿qué? Una construcción, y es una construcción propia basada en los hallazgos de otros. Esto es un arte intelectual. Definitivamente plantearse un problema de investigación implica un arte intelectual. Necesitamos utilizar nuestro intelecto y nuestra creatividad intelectual, mejor dicho, para poder hacer la construcción de un problema de investigación robusto, plantearnos un problema de investigación que finalmente sí termine transformando y que ese conocimiento científico que vamos a arrojar con nuestra investigación realmente termine sirviendo. Porque si yo investigo es porque me he planteado problemas de investigación que realmente sirvan a una sociedad, sirvan a un contexto, que yo esté dando respuesta a algo, que yo esté clarificando una duda, que yo esté aportando a una controversia, pero no para que siga siendo más enredada y siga siendo más controversial, no, estoy aportando un poquito para que se clarifique mucho más. Estoy aportando para contribuir, no solucionar, contribuir a la solución de una necesidad y de una necesidad que finalmente termina afectándonos a los seres humanos y a los seres que están con esa problemática o en esa situación en particular. Y no solamente al ser humano, sino a ese contexto, a esa ciudad, a ese país, etcétera, etcétera.
Entonces, empezamos, entonces, plantear un problema de investigación, vamos a mirarlo así en forma de resumen. Entonces, plantear un problema de investigación implica, ¿cierto?, pasar de una idea a una definición del problema. Esto lo puedo llegar a hacer, a definir el problema y ya clarificar la idea cuando yo reviso la literatura, también reviso la evidencia empírica o los hallazgos investigativos. Yo analizo, yo reflexiono, yo construyo a partir de esas reflexiones que hago, de esa evidencia empírica y de esa revisión de la literatura. Y cuando yo analizo, yo reflexiono, yo empiezo a identificar cuál es la naturaleza de mi objeto de interés. Yo al inicio no sé cuál es la naturaleza. Miren todo lo que yo tuve que pasar para finalmente poder identificar cuál era esa naturaleza. Entonces, ¿realmente la naturaleza se relaciona más con explicar o se relaciona más con comprender? Es decir, ¿cuál es en sí la naturaleza de ese mi objeto de interés? ¿Y quién me dice a mí cuál es la naturaleza? Definitivamente el estado actual y las de conocimiento y las necesidades de conocimiento que eso que yo quiero investigar tienen. No es que yo me gusta más explicar o me gusta más comprender. No, o sea, muy chévere que a usted le guste, pero no es lo que a usted le guste, es lo que realmente hay. O sea, cuál es el estado actual de conocimiento de eso que usted quiere identificar, de eso que usted quiere explorar. La literatura y los hallazgos previos son los únicos, uno, que le van a decir la naturaleza. Y dos, ese estado actual de conocimiento le va a decir hacia dónde tiene usted que dirigirse. Puede que usted inicialmente se haya querido dirigir hacia esa perspectiva, pero si el estado actual de conocimiento le dice que no es por ahí, usted tiene en el proceso de investigación que hacerle caso a eso que se le está diciendo de cómo está en estos momentos eso que usted quiere investigar. Por lo tanto, como se les acabo de decir hace un momento en la diapositiva anterior, esto es un arte intelectual. Esto no es coger, resumir o copiar y pegar. Es un análisis y es una reflexión continua que implica un arte intelectual. Ahora, dependiendo de cuál es la naturaleza de ese objeto de interés, pues yo me planteo el problema. Porque déjenme decirles que los componentes de un planteamiento del problema difieren. Yo me planteo problemas de manera diferente dependiendo de la naturaleza de mi objeto de interés. No es lo mismo yo plantearme un problema desde las lógicas del enfoque empírico-analítico con todos los los lineamientos, digámoslo así, y todo el soporte paradigmático que lo constituyen, que plantearme problemas de investigación desde lo histórico hermenéutico.